En el libro de Hebreos, capítulo 11, acabamos de leer lo que dice el autor de Hebreos. Desde el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, desde Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Él está hablando acerca de los héroes de la fe y acerca de las cosas maravillosas, ojo, que Dios hizo a través de ellos. Amén. Ojo, pero diga lo que ellos hicieron, no. Lo que Dios hizo a través de ellos. El Señor es el soberano de todo, el dueño y Señor de todo, y el que tiene el control absoluto de todo lo que sucede en este universo. Amén. Por eso que muchos culpan a Dios por las cosas malas que suceden en el mundo. Dicen: si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Niños con cáncer, ¿por qué aquí? ¿Por qué acá? Y siempre culpan a Dios. Y es la más grande hipocresía y cinismo del ser humano, porque quieren que, a pesar de la maldad, Dios los tenga bonito y sin nada malo que les suceda. Si sucede algo malo, culpan a Dios, en vez de reconocer que son nuestras propias rebeldías, nuestro pecado, los que traen como consecuencia la muerte, la enfermedad, la miseria y todas las cosas que suceden en el mundo. Pero aparte de todo eso, Dios tiene el control de todo lo que sucede en la historia de la humanidad. Amén. Dios es el principal protagonista de todas esas maravillas que cuenta la Biblia. Por eso le decía, aclarando ese aspecto, Hebreos muestra lo que los héroes de la fe hicieron, las grandes cosas, pero que Dios fue quien lo hizo a través de ellos. Por eso Pablo escribe: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sin Él no somos nada. Amén. Pero hay algo que llama la atención y los teólogos incluso lo resaltan, y es que en cada detalle de la historia de la humanidad, el Señor le permite al ser humano ser el protagonista de la misma. Amén. El Señor permitió que de Adán y Eva resurgiera la especie humana. Y cuando vino el diluvio, te podría decir: ¿por qué el Señor no trajo una nave espacial? Se llevó a Noé con su familia, y cuando ya terminó el diluvio los ponía de nuevo. No sé si has visto una película que hace eso, ¿verdad? ¿Sí? Vienen unas naves, se llevan a los que habían escogido, después que pase el cataclismo lo traen de nuevo al planeta. Más fácil, ¿qué le parece? Pero no. El Señor permite que Noé sea el protagonista de trabajar en construir el arca, en cortar la madera, en cultivar los campos, en almacenar la logística, semillas, alimentos, en tener ahí a los animales, en alimentar y cuidar esos animales. Y podríamos decir que todo eso tuvo que hacerlo el hombre, pero era Dios a través de Noé. Amén. Pero el Señor permite que sea el ser humano el protagonista de la historia. Cuando Dios lo puede hacer, Él podía construir un arca así, ¿verdad? O podía construir, no sé, un túnel dimensional, llevarnos a otro planeta hasta que el de acá, y luego traernos de nuevo. Él puede hacer maravillas. Él puede hacer simplemente ningún diluvio, coge así y nos desaparece, ¿verdad? Pero Él permite que el ser humano sea el protagonista de nuestra historia. Y por eso en Hebreos 11 menciona desde Abel, menciona a todos: a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los jueces, a los profetas y todos esos grandes héroes de la fe que fueron instrumentos de Dios en el desarrollo de la historia de la redención en la humanidad. Amén.
Dios permite que el ser humano sea protagonista de esa historia del amor, de la misericordia, de la redención de Dios. Pero dirán muchos, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad, verdad? En toda esta lista de héroes están hasta el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay una gran lista de héroes también que podríamos mencionar, ¿verdad? Ahí está, primeramente, Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué le hicieron? Le redujeron la estatura, ¿no es cierto? Le cortaron la cabeza. El más grande héroe de todos los tiempos, a quien es toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor, y a Él pertenece la salvación. Él es el autor de la salvación, Cristo Jesús, nuestro Señor. Denle un aplauso a Él, aleluya. Y podríamos decir que en toda la historia de la iglesia hay tantos héroes que dieron su vida por la causa del Evangelio, empezando por los apóstoles del Señor. Ahí tenemos uno de los primeros mártires, a Esteban, cómo murieron fielmente proclamando a Jesucristo. Y como les decía, esa lista de héroes no está completa, porque aún sigue la historia y sigue Dios usando héroes que sean protagonistas de la expansión del reino de Dios. Así que dígale que está a su lado, tú eres protagonista en las manos de Dios, de la historia de la iglesia. Y el Señor quiere levantar esos héroes de la fe. Y ese es el propósito de lo que estamos hablando hoy. Dios quiere que tú seas protagonista en esa historia de la expansión del reino de Dios hasta la venida de Jesucristo. Y en esa lista de héroes del Nuevo Testamento, que aún se sigue escribiendo el Nuevo Testamento, ¿sabía usted que el libro de Hechos no termina en amén? Porque continúa la historia. Entonces, hoy quiero hablar de dos de ellos. Dos héroes sin los cuales no hubiese sido posible lo que en este mes recuerda la humanidad y la celebra, que es el nacimiento del Salvador del mundo. ¿De quién estoy hablando entonces? ¿No? Y Eva, María, Eva la otra, yo no sé. José, esa no la conocí. José y María. Y quiero hablar acerca de estos dos héroes de la Navidad, sin los cuales no hubiese sido posible el desarrollo de la historia de la redención. Ahora, como les decía, Dios podía hacer cualquier cosa, ¿verdad? Él puede hacer que, no sé, crear un universo paralelo, destruir podía hacer maravillas, como dijo Moisés, hazte a un lado que voy a eliminar a este pueblo y de ti haré un nuevo pueblo. Dios puede hacer lo que le plazca, Él es todopoderoso. Pero Él quiso usar a un hombre y a una mujer para que sean protagonistas de la historia de la redención y sean el instrumento de Dios para que el verbo que era Dios, que estaba con Dios, se haga carne, se haga como uno de nosotros. Y esos dos protagonistas son María y José. Y la historia de esta protagonista, héroe de la fe, heroína de la fe, está en Lucas capítulo 1, desde el versículo 26. Y dice así la historia de esta heroína. Al sexto mes, versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, el ángel Gabriel, Lucas 1:26, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Miren lo que dice aquí, que al sexto mes del embarazo de la mamá de Juan, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan? Ahí les quiero ver. Elizabeth, ¿sí? Así como mi esposa. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? Ahí les quiero ver. ¿Estamos leyendo Biblia o no? ¿Estamos comiendo internet? Zacarías, ¿sí? Sacerdote. El ángel le habló, como no creyó, se quedó mudo. Y bueno, al sexto mes que estaba embarazada ella, el ángel Gabriel visita, enviado por Dios, a María allá en Nazaret
de Galilea. ¿Cómo le llamaban a Jesús por eso? Nazareno. Jesús de Nazaret. Dice que fue a una virgen. ¿Qué querrá decir virgen? La virgencita que hay que persignarse, ¿no? A una doncella que estaba desposada, aquí diríamos casada por el civil, por poner un ejemplo, pero faltaba el eclesiástico, ¿no? Estaba ya pedida de mano, ya estaba comprometida, desposada con José, ¿verdad? Que era del linaje del rey David. Recuerden que de la casa de David o del linaje de David tenía que levantarse el Mesías. Y el nombre de la doncella o de la virgen era María. Amén. Y entrando, dice el ángel, donde estaba ella, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Ahora, para entender esto de que estaba desposada con José, tendríamos que entender la cultura judía. He leído sobre esto y no conozco a los judíos, pero he leído su cultura, que un joven iba, los papás ya sabían, es más, los papás concertaban esto. Podía ir un joven y golpear la puerta a una doncella. Si ella no abría la puerta, significaba: no quiero nada contigo. Iba otro joven y golpeaba la puerta. Si la doncella decía: también está feo, no lo quiero y es chido, no abría la puerta, el muchacho tenía que irse. Pero si otro joven iba y golpeaba la puerta y ella abría la puerta, significaba: te acepto. De esa figura es que Jesús toma Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice ahí? Aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, me casaré con él. Eso significa: cenaré con él y él conmigo. Me desposaré. Por eso la iglesia es la esposa del Cordero. Ahora, decía la cultura que si pasaba el tercero y la chica tampoco abría la puerta porque era muy exclusivista, muy que quería un pelucón por ahí, que llegue en carro, bueno, a la cuarta ya le tocaba a los papás elegir al más feo, al más narigón, al más chido, no importa, los papás elegían y por escoger demasiado se quedaba con el más feo, ¿verdad? Pero si después de 3 ella no aceptaba ninguno, ahora eran los papás los que elegían y tenía que casarse. Así dicen los libros de la historia de la cultura judía. Yo no estuve ahí por si acaso, ¿no? Pero eso tenemos que leer mucho acerca de la cultura judía para poder hacer una exégesis correcta. Ahora, cuando ella abría la puerta, ella ya sabía que este joven venía a pedir su mano o a desposarse con ella. Le esperaba adentro con una mesa, con vino, con pan, con frutas, y se sentaban y comían. Al final de cenar juntos, él tomaba un anillo, por eso dice que es la rabona, se lo he leído Efesios 1:14, que es el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Él ponía un anillo en su mano y quedaban desposados, que equivale a nuestra época como decir casados del civil. Ella ya no puede buscar a otro ni casarse con otro porque ya estaba comprometida con él. Prácticamente como hablar del matrimonio civil, así. Tendría que usted divorciarse para romper el matrimonio civil. Entonces, él a partir de allí tenía que hacer un poco de cosas según la cultura judía, un joven para casarse. Primero tenía que tener cierta edad, luego tenía que tener ya una profesión. ¿Cuál era la profesión de José? Carpintero. Realmente la traducción correcta sería albañil, sino que en ese tiempo trabajaban no con bloques, no con fierro, sino con madera, y por eso le dicen carpintero, que la traducción correcta sería ebanista, pero él no era un ebanista, él era un albañil. Pero en los términos de la traducción es carpintero por cómo trabajaban en aquel entonces con madera. Amén. Entonces José era un albañil en una traducción correcta de nuestra época, no un ebanista, que es el que trabaja con madera. ¿Sí me hago entender? Entonces tenía que tener la edad, tenía que tener una vocación, una profesión, y tenía que tener una casa donde llevarla a vivir. No que a vaca me voy a vivir con los suegros o con los mismos papás y que me cuiden a los nietos. Eso es ser sinvergüenza. Eso no pasaba en la cultura judía. Él tenía que tener un lugar donde vivir.
Cuando él tenía todo eso, él preparaba un tálamo nupcial, una carpa, un lugar donde ellos entraban, ¿sí? Como un tabernáculo. Ese tálamo nupcial, dicen los historiadores que hablan de la cultura judía, te puede leer usos y costumbres en las épocas bíblicas. Hay otro que se llama usos y costumbres de los judíos, también a Josefo y hay otros historiadores, y usted puede enriquecerse de la cultura judía. Y dice que en ese tálamo nupcial ellos entraban por 7 días a consumar el matrimonio. Amén. La consumación del matrimonio es cuando tenían relaciones sexuales, intimidad sexual. Ahí tenían agua, ropa, comida y no salían por 7 días. Después de los 7 días, ahí salía ya el novio flaco, ojeroso, cansado y sin ilusión, ¿sí? con ojeras y todo, ¿verdad? Y el otro salía feliz. Ahí recién venían los papás, los sacerdotes del pueblo y los bendecían y eran marido y mujer. Amén. Incluso la ley decía que el momento que entran al tálamo nupcial y él no la encontraba virgen, él podía denunciarla y romper la relación y darle carta de repudio. Lo cual implicaba que no le iban a dar carta de repudio ser israelita, sino que le iban a matar por haber fornicado en la casa de su padre antes de casarse. Eso decía la ley, la mataban. Recuerden lo que dijo Judá cuando se enteró que Tamar estaba embarazada: sáquenla y quémenla. Y el sinvergüenza no sabía que él era el papá de ese bebé, ¿cierto? ¿Sí? Y de ahí salió Fares. ¿Sí? Ha leído la historia, ¿verdad? Espero que usted esté leyendo la Biblia y que haya leído la Biblia. Amén. ¿Sí? Para la gloria de Dios y no por jactancia, esta es mi Biblia número 21 en 25 años de cristiano. Así que ¿cuántas veces va leyendo usted la Biblia de principio a fin? ¿Y cuántos años tiene de cristiano? Debe leer por lo menos mínimo en un año la Biblia de principio a fin, todos los años, por favor. Tiene que hacerlo. Para que diga, pastor, ¿de qué está hablando el pastor? No, eso ya lo leí. Porque usted entiende todo el contexto de la Escritura. Amén. Entonces, María ya estaba comprometida, ya estaba desposada con José, pero todavía no había consumado el matrimonio, por eso era virgen. Amén. Por eso aún era doncella, aún no había perdido su virginidad, su himen, porque todavía no había consumado el matrimonio. ¿Está conmigo? Estaba ya comprometida, pero todavía no había consumado el matrimonio. ¿Ven? Yo me casé con mi esposa el 14 de diciembre del 2015. Fuimos al registro civil, ahí, la comelona, todo. Ella se quedó en su casa y yo vine a la mía. Y algunos disque hermanitos me preguntaron: ¿y dónde está su esposa? Le digo: en su casa con su papá. Pero ya no se casaron, ¿no? Yo no me he casado todavía. Y no se fueron al registro civil, ahí está en la foto. Sí, me he casado con el hombre, pero todavía no me he casado delante de Dios. Así que ella está en su casa y yo en la mía. No, que sí. Creo que pensaron que era un legalista, un loco. Pero dije: no, yo sí he leído la Biblia. Y cuando me case con ella en el altar, le aseguro que la llevo directo al hotel. Ahí sí. Y así fue. Pero mientras tanto no la puedo tocar, no puedo consumar el matrimonio, porque aún no he celebrado el pacto aquí en el altar con Dios. Él es el que casa, no el pastor ni el juez. Amén. Porque tengo claro cómo funciona, según la Biblia, el matrimonio. No es que primero me la llevo, la embarazo y luego la traigo: mira, papito, ahí viene tu nuera y él va a ser tu nieto. Cuando ya han fornicado fuera del matrimonio, y eso es pecado. Amén, y eso Dios lo aborrece. Por eso dice: huyan de la fornicación. Ningún pecado destruye más tu cuerpo que la fornicación, las relaciones sexuales sin estar casado. Amén. Entonces, el ángel va donde esta chica, donde esta doncella, comprometida, desposada ya con José, todavía no consumaba el matrimonio. Y el ángel le dice en el versículo 28: salve muy favorecida. Si diría en hebreo, diría shalom. En el griego dice jaire, pero un saludo de ellos. De viene la palabra charis, que es gracia, ¿no? Y en el idioma de los romanos, creo que era el latín, ahí sí dice salve. He visto que decías salve César, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí usa esa palabra, ¿no? El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Amado hermano, el mayor sueño de una mujer israelita era ser la madre del Mesías. Decían: la mujer que sea la madre del Mesías sería la mujer más bienaventurada que puede existir en la historia de las mujeres judías.
Y por eso el ángel le dice, bendita tú entre las mujeres. Has sido escogida para ser la madre del Mesías. Amén. Dice, mas ella cuando vio al ángel se turbó por sus palabras y pensaba, ¿por qué me saluda de esta manera? ¿Qué tipo de salutación es esta? ¿Quién soy yo? Estaría diciendo ella, ¿verdad? Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque ella estaba turbada, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué se salvó Noé? ¿Se ha leído? Halló gracia delante de Dios. ¿Por qué nos salvamos nosotros? De Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No fue por obras, no fue por méritos, no fue porque era virgen, había más vírgenes, ¿sí? No fue porque era virtuosa, había más virtuosas. Pero ella alcanzó la gracia de Dios para ser la escogida, para ser la madre del Mesías. Amén. Los cristianos muy poco predicamos de María para no ser confundidos con los católicos que hacen diosa a María. Y realmente no es María, sino es Semiramis. Pero hay que hablar de las virtudes de esta mujer. Es una heroína de la Navidad. Amén. Y dice el versículo 30. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, vas a quedar embarazada, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, o Yahshua, dicen algunos, ¿no? Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. María, José eran descendientes de David. Amén. María incluso era descendiente también de la tribu sacerdotal. Entonces dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, es decir, Israel, las 12 tribus, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No es una pregunta por duda como Zacarías, ¿no? Que él dudó y se quedó mudo. Más bien ella está haciendo como los papás de Sansón, que le dijeron al ángel, vuelve, queremos saber cómo criar al hijo. ¿Cómo tendremos que criar a este hijo que va a ser nazareo desde el vientre? Así también ella dice, ¿cómo será esto? ¿Y qué más dice el 34? Pues no conozco varón. ¿Cómo que no conocía varón? ¿Que no lo conocía José? ¿No estaba comprometida con él? ¿Qué quiere decir no conozco varón? Aún no tenía relaciones sexuales con su esposo, aún no tenía intimidad sexual con su esposo, porque aún no habían consumado el matrimonio. Y está diciendo, pero ¿cómo es posible? Yo todavía no tengo intimidad, mi esposo todavía no me ha llevado al tálamo nupcial, todavía no me ha llevado a cuarta parte, diríamos hoy, ¿verdad? Todavía no hemos consumado el matrimonio, entonces ¿cómo es posible esto? ¿Qué le dice el 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Recuerden al 26 que decía que el 6º mes, ¿verdad? ¿Sí? La que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede una mujer quedar embarazada sin tener relaciones sexuales? Humanamente, físicamente, naturalmente, es imposible. ¿Pero qué dice el 37? Nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces María dijo, si tú me embarazas, yo voy a abortar porque mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con mi cuerpo, tomo mis propias decisiones y te voy a denunciar porque yo soy libre y no quiero ser mamá, no quiero cambiar pañales, no quiero oler a leche, yo no quiero estar pasando malas noches. Conmigo no te metas, búscate otra. ¿Eso dijo María? No. ¿Cómo dijo? Pero yo estoy hablando de la María actualmente. Yo estoy hablando de María contemporánea. ¿Qué cree que diría la María contemporánea? Si tú me embarazas, primeramente yo aborto, porque yo decido sobre mi cuerpo, ¿verdad? Además, soy hombre en un cuerpo de una mujer, diríamos otros ahorita. ¿Sí? Y además yo te voy a denunciar porque eso es violación, eso es abuso, tú no te metas con mi cuerpo, anda a buscarte otra. Recuerdo una vez una persona que yo estaba muy enamorado, ¿sí? Y yo le decía que yo quería casarme y que quería ser papá, que quería tener la experiencia de ser papá. Y ella me dijo, búscate otra.
Yo no quiero andar cambiando pañales, andar poposeada, yo no quiero andar apestosa leche. Me dijo unas palabras tan terribles que marcaron mi corazón, que me lastimaron profundamente. ¿Sabe? Hay muchas mujeres que dicen eso y luego en su vejez lloran y lamentan y se tragan esas palabras porque quisieran tener la dicha de haber sido madres, pero cuando son jóvenes lo desprecian. Y sabe, hay un factor común: muchas mujeres profesionales muchas veces se quedan sin casarse, sin experimentar la maternidad, que es lo más hermoso que existe. Pero hoy muchas señoritas dicen eso: yo no quiero andar cargando pañales, yo no quiero andar apestosa, que diga meado a leche, que me vomiten en la ropa, con ojeras. No, yo quiero gozar la vida, yo quiero disfrutar la vida. Una vez una persona me dijo a mí: yo me quiero casar de aquí a 3 años y voy a disfrutar 3 años del matrimonio y no quiero tener hijos de aquí a 3 años. Quiero disfrutar 3 años de mi luna de miel y por aquí y por allá, porque para ella el tener hijos era como un estorbo en el matrimonio, como un que ya hay que tener porque ya. Imagínense cómo menosprecian el don de Dios de ser mamá. Lo menosprecian por su insensatez, por su necedad, porque no hay otra palabra para describir eso. Amén. Y muchas señoritas hoy en día piensan así, o sea, casarse, eso es para las tontas. En Brasil decían: ser virgen es un acto de ser cochina, así que rompe tu virginidad. Como el mundo ha pervertido la mentalidad del ser humano. Pero muchas hoy dirían: no, a mí no me metas embarazada, yo no quiero embarazarme, yo quiero ir a disfrutar la vida, que mis amigas, después me sale de aquí las estrías, me queda el abdomen abultado, pierdo el... No, yo tengo que ir al gimnasio, estar en forma. Y le harían huelga, y yo creo que hasta el ángel salía en la extra, ¿verdad? Ángel linchado en Nazaret por virgen, por meterse con su virginidad o porque era embarazada, ¿verdad? Yo creo que el pobre ángel salía con las alas quemadas si viniera hoy en día a las señoritas modernas de ahora que no quieren ser mamás, ¿sí? Mire la Angelina Jolie, esa otra, ¿cómo hacen? Adoptan para no tener que pasar por la experiencia de la maternidad. Qué fácil, ¿no? Los grupos LGBT, sí, fácil. No tienen hijos, pero adoptan hijos quitándole a otras personas. Qué terrible. Amados hermanos, muchas mujeres hoy en día no aceptarían este desafío que aceptó María, de quedar embarazadas, de ser mamás, de tener que pasar lo que una mamá pasa. Y hoy lo puedo entender de primera mano por mi esposa. Porque sí, los hombres somos vagos, somos pesados, nos hacemos los locos, nos hacemos los dormidos, y la pobrecita que tiene que ir a hacer callar al llorón ese y darle de comer es la mamá. ¿Qué o no? Hay que hacer lo que es el César, la heroína del parto, posparto. Crianza digna es la mamá. Nosotros los hombres nos hacemos los dormidos, roncamos más fuerte, o por último hasta braveamos: anda a callar a ese muchacho. Pero no es que corremos nosotros. Y la pobre mamá con ojeras, la pobre mamá con las estrías, la celulitis, perdió la forma. Algunos dicen: oye, ¿no te sacaron al bebé? Sí, es que hay otro bebé ahí, porque igual le queda ahí, ¿verdad?, abultado el abdomen. Y pobrecitas, y después tienen que ir al gimnasio, que hacer dieta. Y peor si es una cesárea, ¿verdad? No, yo no quiero la cicatriz, no, yo no quiero pasar por eso. Y muchas hoy dirían no a la propuesta de este ángel. Pero ella que dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero hay un elemento más que no estamos nombrando aquí. En la cultura judía, la decisión de María, si José no lo aceptaba, implicaba la pena de muerte. La ley decía: si una mujer desposada con marido, ¿sí?, cometiera adulterio o se le encontrara algo indecente, tenía que morir apedreada. Así que María tenía un 99% de posibilidad de ser lapidada por estar embarazada y no de su marido, y ya siendo desposada. Amén. La ley implicaba que sea apedreada. Ella estuvo dispuesta a correr ese riesgo con tal de cumplir la voluntad de Dios y de tener la dicha de ser la madre del Mesías, del Salvador del mundo, de aquellos que los hebreos o israelitas habían esperado por siglos a su Redentor.
Por eso María es una heroína de la Navidad. Es la protagonista que Dios escogió y utilizó para que a través de ella viniera al mundo el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Dale un aplauso a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas de ustedes, mujeres, aceptarían la propuesta de Dios si le dijera hoy quiero que quedes embarazada? ¿Cuántos dirían amén? Porque es por el Mesías, pero si no es por el Mesías, ¿no? Es un muchacho más normal, ¿verdad? Sí, amén. Y bueno, y otra vez vienen los achaques. Florcita vomitó desde que quedó embarazada hasta que dio a luz con Juanito. Y dijo, yo no salgo de este hospital si no me ligan. Hizo huelga y la ligaron y ahí salió. Imagínense. Que dijo, yo no vuelvo a pasar por esto. ¿Sí? Fue tan terrible el embarazo con Juanito. Pero no podemos dejar atrás a José como héroe también. Y encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 18, la historia de él. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, y explicamos que era el desposorio, ¿verdad? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, ¿quién era José para María? Su marido, ¿sí? Estaban desposados, solo no habían consumado el matrimonio. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. God with us, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Yeshua. Amén. Miren lo que dice aquí, el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, de que consumasen el matrimonio, de que tengan intimidad sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que él la lleve al tálamo nupcial y consuma el matrimonio y la tome ya por su mujer para ya tener convivencia, él se entera, bueno, ella le dice que ella estaba embarazada. Amén. Dice el 19, José su marido, como era justo, era un hombre bueno, era un hombre que practicaba la justicia, era un hombre temeroso de Dios, no era un malvado, no era un perverso. Dice, y no quería infamarla. Hay una traducción de la palabra de Dios para todos, también lenguaje actual, dice, no quería exponerla a la vergüenza pública, quiso dejarla secretamente. Un hombre, cuando encontraba que su mujer había fornicado con otro hombre, y más aún estaba embarazada de otro hombre, había perdido ya su virginidad, ya no se casaba con ella, sino que anulaba el matrimonio, le daba carta de repudio. Pero eso lo hacía públicamente, ante todo el pueblo, ante los ancianos, y era una vergüenza total, era exponerle a la vergüenza pública. Hasta ahí el papel de él, denunciarla y abandonarla. Pero ahí venía el papel para la otra persona, era apedreada hasta morir. Y eso es lo que le tenía que haber pasado a María. Él estaba enamorado de María, él amaba a María, él era un hombre justo, él no quería que ella pase por eso, así que quiso dejarla secretamente, es decir, sin denunciarla.
sin exponerla a la vergüenza pública, simplemente irse y que la gente diga: ese sinvergüenza de José ha dejado embarazada a su esposa y la abandonó. Amén. La gente hubiera dicho eso, pero ¿qué sucedía? Que no mataban a María, le salvaba la vida. Eso es amor. Está dispuesto a irse con el corazón roto, pero no hacer daño a su amada. Ese es el verdadero amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígaselo a su esposo, ese es el verdadero amor. Perder antes que dañar. Amén. Dele más fuerte el aplauso. Perder antes que lastimar. ¿Sí? Dígale eso a su esposo: perder antes que lastimar. Ese es el verdadero amor. Y él, con tal de no lastimarla, con tal de no exponerla a la muerte, hacerle daño, prefiere irse secretamente e incluso prefiere llevarse la mala fama, la mala reputación. Nunca hubiera podido regresar a ese pueblo. Y él prefirió perder todo eso por amor a esa mujer. Y cuando él está queriendo hacer eso, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu esposa María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él, como buen judío y aún como descendiente de David, él sabía que el Mesías tendría que nacer de una virgen, porque así estaba profetizado. Isaías dijo: y la virgen concebirá. ¿Cómo puede concebir una virgen? Es imposible. Porque si concibe, porque ya dejó de ser virgen, ¿sí o no? Entonces es imposible que una virgen conciba, porque al momento de concebir ya deja de ser virgen. Pero el profeta decía eso: y una virgen concebirá y dará luz y se llamará su nombre Emmanuel. Y él dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, que significa Dios es salvación, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ahí está Isaías 7:14, anótelo, búsquelo. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. Amén. ¿Quién estaba entonces con ellos? Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Y el Verbo se hizo carne y levantó un tabernáculo entre nosotros. Su cuerpo era ese tabernáculo. Y despertando José, dice el versículo 24 del sueño, le cayó a puñetes al ángel y le dijo: te voy a denunciar por violación a mi mujer y me voy a separar de ella, y ustedes verán qué hacen con ese muchacho, pero a mí no me metan gato por liebre. Yo no quiero tener entenados, yo quiero tener mis propios hijos. ¿Y qué más? ¿Qué hubiera hecho hoy el José actual? ¿Verdad? No, a otro gato, ¿cómo dicen? Perro con ese hueso, ¿cómo que dice, verdad? ¿Sí? A mí no me vengan gato por liebre ni con cuento chino, que una estrella, que no, yo no creo, ya estoy viejito como para que me vengan con esos cuentos, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho el José actual? ¿Sí o no? Pobre ángel salía en la extra ahí, menos mal que era en sueño. ¿Y qué hombre de hoy diría: quiero criar hijo ajeno? No, yo no quiero que me digan que no le digan en la esquina, ¿verdad? ¿Sí? O que te diga que te perdone, yo que te perdone, después estar cantando, ¿sí o no? No, yo no estoy para esa cosa, ¿sí? Si no es mi hijo, no quiero saber nada. Vaya por allá solita. Se metió en camisa de 11 varas. A mí no me venga a tirar encima su domingo 7. Yo no tengo nada que ver. Y se escucharía: y se marchó, ¿verdad? ¿El José actual hubiera hecho eso? Y póngase usted en los zapatos de José, ¿qué hubiera hecho? ¿Verdad? Y todavía darle mi apellido. Imagínense que se le hubieran montado al hermano Juanito, ¿no? ¿Sí? Con su Yolita. Y luego el niño sale rubio, ojos azules, blanco. ¿Sí? ¿Y qué tiene que decir el hermano Juanito? Es que me salió albino. ¿Ah? ¿Qué le dice a la sociedad? ¿Qué cree que decía la gente de José y de Jesús? Un día le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Sabe lo que le estaban diciendo? Tú eres un hijo de fornicación. José ni siquiera es tu padre. ¿Sí? Muchos decían que creían que algún soldado romano había embarazado a María y que a José no tuvo opción que coger a la guagua ajena, ¿verdad? Y para los judíos eso era la peor vergüenza. Era lo peor que un hombre podía pasarle. Y no estaban dispuestos a eso. Ni siquiera, peor, ¿se acuerdan de Ruth? Le dijo: ahí está Noemí,
está vendiendo las tierras de tu pariente cercano, ¿quieres comprarlas? Bueno, cómpralas, pero al adquirir sus tierras, también tienes que adquirir a Ruth, la moabita, que es la viuda del dueño de las tierras. Y él dijo, no, yo no quiero dañar mi linaje, cógetela tú. Así eran los hebreos. Amén. Ellos tenían que casarse con mujer virgen, ¿sí? Solo los viudos agarraban lo que venga, ¿sí? Y vos eras viudo, ¿sí? Entonces él dice, no. Entonces miren cuán terrible era para un judío el que su esposa le haya sido infiel, haya quedado embarazada y tener que tener un hijo que no le pertenece a él. Incluso los reyes, hablamos el otro día, hacían eunucos, castraban a sus esclavos para que no vayan a estar con su harén de mujeres o su reina, o le pongan un hijo que no era de ellos y que se levante el linaje de los reyes. Imagínense a Moisés cuando fue adoptado por la hija de Faraón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué problema habrá tenido él? Porque él pudo haber sido el heredero al trono de Faraón, sin ser egipcio. Entonces, por eso es que los reyes incluso castraban a sus esclavos, a sus sirvientes, para que por ahí no vayan a estar con sus esposas. Eran tan celosos de la esposa, de la mujer que ellos tenían, que esto era terrible en esa cultura. Entonces, imagínense todo lo que significaba para José, siendo como los judíos son así, todos trigueñitos, todos quemaditos, un hijo, todo. Dice que según la Biblia, ¿sabe lo que dice cómo era Jesús? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti, dice el salmista, hablando del Mesías. Jesús era, más o menos como el pastor, así, ¿verdad? Guapísimo. ¿Por qué se ríen, hermano? Fíjense que soy feo. Era hermoso, dice la Escritura, el Espíritu Santo, a través del salmista, el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti. Jesús era hermoso. Cuando usted lee sobre David, dice que era guapísimo, sobresalía de sus hermanos. Ahora imagínense el linaje de David, ¿sí? ¿Se acuerdan de Sara? No había mujer más guapa que Sara, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? De todo ese linaje que venía el Mesías, dice que era hermosísimo. Entonces, imagínense José, todo quemadito del trabajo de albañil, ahí todo cholito él, ¿verdad? Y le sale un hijo gringo, ojos así. ¿Y qué decían los vecinos? Ese no es tu hijo, por favor. ¿Sí? Como yo le dije a mi esposa cuando nació mi hijo Juanito, oye, ese negrito, ¿de dónde lo sacaste? Y ella me dijo, el negrito es el único tuyo. Imagínense, ¿no? Si yo no soy negro, ¿por qué mi hijo salió negrito? Y ha sido que la bilirrubina, dice que no. Igual que don Negrito. Pero yo de broma le digo, ese negrito, ¿dónde me lo sacaste? Y ella de broma me dice, el negrito es el único tuyo. Y yo pensando que mi colorada sí era mía, ¿no? Pero bueno, sí es mía. Entonces, hermanos, para ese entonces era un estigma, era una vergüenza. Y José, por eso decimos que es el protagonista de la Navidad y el héroe de esa Navidad. Él acepta ese desafío porque entendió que venía de parte de Dios, que era de Dios, que era para Dios, y sobre todo que iba a tener el privilegio que cualquier hombre judío hubiese querido en sus sueños, ser el papá del Mesías, aunque sea el papá adoptivo. Amén. De tener en su casa al Hijo de Dios, al Mesías, de criar al Mesías. Imagínense, al Rey. Póngase a pensar en eso, ¿no? Tener en su casa al Rey. Y él dice, el 24, y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Pero no la conoció ni por Facebook hasta que dio a luz a su hijo primogénito, dice, ¿verdad? ¿Cómo es eso que no la conoció? ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Cómo que no la conoció? Ni en Facebook, ni una foto en el perfil ahí, pero en Instagram que suben ahora las chicas, ¿verdad? No tuvo intimidad sexual con ella, no tuvo relaciones sexuales con su mujer María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Hasta cuándo no tuvo relaciones sexuales con su esposa? Hasta que dio a luz a Jesús. Y ese hasta significa que después, ahora sí vengas en su reino, ¿verdad? Se desató. Amén.
Entonces nada que María virgen y siempre virgen, no. Al nacer Jesús ella perdió su himen, porque no fue cesárea, fue un parto natural. Y no es como dicen algunas sectas que Jesús con una lucecita apareció en el pesebre. No, fue un parto natural, sintió dolores de parto, sangró, lloró esa pobre mujer, pujó ahí. Y Moisés puja, y las vacas, los borregos, puja. Y yo le decía a Florcita con Joana, ¿no? Invoca a tus antepasados ahí, pues, decía la broma, ¿no? Taita Huáscar, Tatahualpa, Taita Rumiñao, y a fuerza. Y las enfermeras se gozaban ahí. Y salió Joana por ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, fue un parto natural, y al ser un parto natural, ella dejó de ser virgen. Amén. Y cuando ya pasó su tiempo de purificación, su esposo la tomó porque era su mujer. O sea, solo porque dio a luz a Jesús, dormían espalda con espalda y él chupándose los dedos. ¿Usted hubiera aceptado eso? No, pues esa es mi esposa y para algo no se casa, ¿sí o no? No es que para dormir cama separada como algunito. Aquí no duerme nadie en cama separada, ¿no? O sí, cuidado, que eso es pecado también. ¿Sí? Para que no tiente Satanás, dice, ¿verdad? Júntense. Y algo más que llama la atención, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No dice unigénito. Cuando habla del Hijo de Dios, ahí sí dice el unigénito Hijo de Dios. En el griego el monogenesis. El único que tiene la esencia, el linaje de Dios. Jesús es el unigénito de Dios, pero es el primogénito de María. Significa que hubieron más. Y la Biblia habla de los otros hijos que tuvo María. ¿Sí? Si dijera el unigénito de María, quiere decir que ella tuvo un solo hijo. No, dice el primogénito, significa que hubo el segundo, el tercero, el cuarto y todos los que vinieron, incluso mujeres. La Biblia menciona a 4 varones y a mujeres, que la Biblia nunca las menciona en número, pero sí dice que tuvo 4 varones. Y están los nombres de sus hermanos ahí. Amén. Entonces, hermanos, cuidado con eso de que virgen y siempre virgen y le exaltan como una diosa. Eso ya es mentira de Satanás, engaño del diablo para que adoren a Semiramis y a Tamuz. Pero ni aún los ángeles aceptan ser honrados o venerados o adorados. Solamente Dios es digno de toda adoración. ¿Cuándo le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Así que, hermanos, si nos ponemos contemporáneamente en los zapatos de María y de José, le aseguro que hoy muchas chicas dirían, por último, si me embarazas yo aborto. Ahora está de moda eso, ¿sí o no? Tengo derecho sobre mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, yo me saco ese producto. Así llaman ahora a la vida y menosprecian la vida y desfilan defendiendo que el feminismo y el aborto como un derecho, el derecho a asesinar a un indefenso que no puede defenderse en el vientre de su mamá. Y por eso viene el juicio de Dios sobre este mundo. Imagínese una situación en la que usted tenía que poner en riesgo su vida para traer la vida del Salvador. Amén. Y amados hermanos, para concluir, incluso en el caso de José, ¿cuántos esposos, póngase la mano en el pecho, usted hubiera aceptado criar hijo ajeno en su propia mujer? ¿Sí? En nuestro orgullo machista latinoamericano es difícil. Peor si fuera mexicano, no son más machistas, dicen. Por eso dicen que Juan Gabriel era bien macho, ¿no? ¿Sí? Son machistas los mexicanos, dicen. ¿Usted hubiera aceptado algo así? Difícilmente. Posiblemente hasta hubiéramos cometido un femicidio los ecuatorianos, ¿sí o no? Que para eso son buenos. Los ecuatorianos que no tienen a Cristo, femicida. Peor si es medio Manaba, de esos lados por allá, ¿cierto? Pobre María, la mataban. A patadas le sacaban a ese niño. ¿Sí? Y nada, ni vengas con cuento de que tuviste una... Nada. Capaz que fue el vecino que se llama Ángel. Dice, no. Hermanos, pónganse los zapatos de ellos contemporáneamente. Creo que nadie hubiese aceptado ese desafío. Ellos lo hicieron y por eso deberían estar en la lista de los héroes de la fe del libro de Hebreos y están en esa lista. Amén. Y como le decía al principio, Dios usa a los seres humanos para que sean protagonistas de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación.
de la historia que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y de sus maravillas que Él tiene para la humanidad, como dice Juan 3:16, de tal manera ha amado Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los más grandes héroes de la Navidad están ahí: María, José. El desafío tan difícil, tan riesgoso que tuvieron que tomar para que el Salvador del mundo pudiera nacer entre nosotros y pudiera cumplir el plan de redención. Dale un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que todas estas cosas se escribieron y están ahí como ejemplo para nosotros. Hoy el Señor tiene el mismo desafío para nosotros: engendrar en nuestro corazón a Jesucristo y manifestarlo al mundo. Ese es el deseo de Dios, ese es el desafío de Dios para cada verdadero cristiano: engendrar a Jesucristo en nuestro corazón y mostrarlo al mundo. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si nadie les envía? El Señor está diciéndonos hoy, y Él espera que usted diga como José y que diga como María: aquí está el siervo, aquí está la sierva de Dios, yo quiero manifestar a Cristo al mundo. ¿Cómo conocerá el mundo a Jesucristo? Al conocer su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? La iglesia. Nosotros somos el instrumento de Dios, los protagonistas de Dios, para engendrar a Cristo en nuestras vidas y para que Cristo viva su vida a través de nosotros, para manifestarle al mundo el amor, la misericordia, la gracia de Dios y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Hoy el Señor le llama a usted, a mí, a ser protagonistas de ese plan de salvación, de ese mensaje de salvación. Esa es la verdadera Navidad. Que el mundo vea a Jesucristo en nosotros. No se deje engañar por el diablo. El diablo dice a los cristianos, es del diablo la Navidad para que los cristianos no muestren su amor al mundo. No, más bien es nuestra más grande oportunidad de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al que está enfermo y en la cárcel, y de gritarle al mundo, a los cuatro vientos: sí, existe la Navidad. Cristo vino a este mundo, nació y murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios y viene pronto por su iglesia. ¡Aleluya! Esa es la esencia de la verdadera Navidad, donde el principal protagonista es usted. Amén. El Señor siempre ha usado al ser humano como el principal protagonista de la historia, y la gloria es para Él. Y hoy el Señor quiere usar su vida para que usted engendre a Cristo en su corazón y lo manifieste al mundo. Y el Señor dijo: lo que hagas por el más pequeño, a mí me lo hacéis. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se muerdan los unos a los otros, dice, ¿verdad? En que se amen los unos a los otros. Pero si ustedes se muerden los unos a los otros, cuidado, terminan de devorarse los unos a los otros, dice Gálatas. Amén. Si no nos saludamos, si nos hacemos miradas chuecas, nos viramos la cara, ¿cómo el mundo va a decir que realmente Cristo está en nosotros y que nos amamos unos a otros? Amén. ¿Estamos aquí? Si usted no le muestra amor a su esposa, consideración, ¿dónde está mostrando el amor de Cristo? Si usted menosprecia, pisotea, aborrece a su esposo, ¿dónde está Cristo en usted? Ahí está el diablo. Amén. Ahí está el vivito Satanás, la carne. Porque hay que empezar, ¿dónde? En casa, mostrando amor, mostrando lo que Cristo mostraría. Dice que el esposo, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, así el esposo tiene que amar a su esposa y dar su vida por la esposa. Y que así como la iglesia se somete a Cristo, así la esposa debe someterse a su marido. Y así mismo los hijos con los padres a los hijos. Por ahí empieza el testimonio de Jesucristo, en el hogar, en que nos amemos unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Sí?
Ahora sí creo que el hermano Juanito es cristiano porque no lo veo borracho y ya no maltrata a la Yolita. Más bien la Yolita ahora lo maltrata a él, ¿verdad? ¿Sí? No es así. El testimonio, hermano. Si antes era una esposa tóxica que carajeaba al pobre esposo, ahora le dice como Sara, mi Señor. Ya no rata inmunda, ni mal rastrero, panzón, pataflata, sino lo trata con respeto. Lo mismo a los hijos, si antes le mandaba a comprar cervezas, ahora lo trae a la iglesia. Amén. Eso es mostrar a Cristo al mundo. Dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios, ese es el desafío de Dios, esa es la verdadera Navidad. Dios quiere que usted sea el protagonista. No satanice la Navidad. Recuerde que el abogado del diablo dice, ¿verdad? Satanás pone eso en los cristianos. En cambio a los mundanos no importa, y más bien le pone el comercialismo y que el celular nuevo y que todo, y que la ropa, fashion y endeudate, que ellos están ahí en lo material. En cambio los cristianos, ay, ese es el diablo, yo no celebro Navidad, en vez de aprovechar esa oportunidad para proclamar a Jesucristo, para mostrar a Jesucristo, haciendo el bien al necesitado. Eso es el plan de Dios para nosotros, los hijos de Dios, en esta Navidad. Así que hermano, hermana, sea protagonista del amor, de la salvación, del plan de Dios para la humanidad. El deseo de Dios es que usted engendre a Jesucristo en su corazón para manifestarlo a una humanidad en tinieblas, en dolor, en soledad, en angustia y en todo lo que está viviendo cada persona cada día. Amén. Vamos a orar.